¿Puede un hombre convertirse en leyenda y al mismo tiempo ser el villano más odiado del culturismo? ¿Qué se esconde detrás de los 7 títulos de Mr. Olympia que Phil Heath ostenta con orgullo? Bienvenidos a Gains Hierro Club. Hoy exploraremos la vida de Phil Heath, conocido como The Gift, un atleta cuya carrera está marcada por la gloria, la controversia y una rivalidad que definió una era. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video, donde revelaremos detalles inéditos sobre su legado y las sombras que lo acompañan. Para entender el mito, primero hay que entender al hombre. Phil Heath nació el 18 de diciembre de 1979 en Seattle, Washington. Creció en una familia de clase media, en un entorno donde la disciplina no era una opción, sino una necesidad para sobrevivir y destacar. Desde pequeño, Phil fue un competidor nato. No era el típico niño mimado con talento natural. Lo suyo fue siempre la lucha, la constancia, el deseo de ser el mejor en todo lo que hacía. Su primer amor fue el baloncesto. En la secundaria jugaba como escolta, un puesto que requería agilidad, visión y explosividad. Era rápido, estratégico y con un físico ya más desarrollado que el de sus compañeros. Este talento lo llevó a conseguir una beca deportiva en la Universidad de Denver, donde estudió administración de empresas, mientras formaba parte del equipo universitario. Pero incluso en aquellos años, mientras recorría las canchas de básquet, algo en su cuerpo y su mente ya apuntaba a un destino diferente. Phil no era solo competitivo, era meticuloso. Se obsesionaba con mejorar cada detalle, con construir algo perfecto. Y fue en ese perfeccionismo donde encontró su verdadero propósito. Un día, al ver revistas de culturismo y videos de entrenamiento, algo despertó en él. Quedó fascinado por el control, la estética, el poder que los cuerpos podían transmitir. No era solo fuerza, era arte en movimiento. En 2002, Phil Heath decidió dejar el baloncesto competitivo y empezar su transformación. Empezó desde cero. Se encerró en los gimnasios con una rutina espartana. Mientras sus excompañeros de universidad buscaban trabajos corporativos o carreras más convencionales, él dedicaba cada hora del día a estudiar el cuerpo humano, a entrenar, a comer con precisión quirúrgica. Era como si se estuviera esculpiendo a sí mismo. Y entonces, cuando su físico comenzó a cambiar, cuando la masa muscular, la simetría y la definición empezaron a gritar a los ojos de todos, el mundo del culturismo empezó a prestarle atención. Había nacido The Gift, no porque se lo regalaran, sino porque parecía que su genética, combinada con una ética de trabajo inhumana, era un verdadero regalo para este deporte. Phil no tardó mucho en convertirse en una amenaza real. En un deporte donde muchos tardan años en destacar, él ascendía con una velocidad que dejaba atónito a todo el mundo. En 2005, apenas 3 años después de iniciar su camino en el culturismo, ganó el campeonato NPC USA en la categoría general. Este título no solo le dio la victoria, le abrió la puerta a la liga profesional. En ese momento, el circuito IFBB ya comenzaba a murmurar su nombre con respeto. Pero lo más impactante fue lo que vino después. En 2006, debutó como profesional y ganó el Colorado Pro Championships. Lo más increíble es que lo hizo de manera arrolladora, dejando atrás a veteranos que llevaban años intentándolo. A las pocas semanas, volvió a subirse al escenario en el New York Pro, y ganó también. La comunidad fitness estaba estupefacta. ¿Quién era este tipo que parecía salir de la nada y que ya estaba barriendo con medio circuito profesional? Lo que diferenciaba a Phil Heath no era solo su tamaño, era su estructura simétrica, su equilibrio entre músculos, su capacidad de contraer cada fibra muscular con una precisión casi quirúrgica. Tenía brazos redondos, hombros tallados como esferas, abdominales profundos y una espalda que parecía dibujada con escuadra y compás. Además, dominaba el arte de posar. Sabía dónde mirar, cómo moverse, cuándo respirar. Cada presentación suya parecía coreografiada. Phil no solo competía, ofrecía un espectáculo. Tenía esa combinación letal de genética privilegiada, entrenamiento inteligente y carisma en el escenario. En 2008 debutó en el Mr. Olympia y quedó en tercer lugar. Para un debutante, eso era inaudito. Solo el legendario Flex Wheeler había tenido un inicio tan impresionante.
El mensaje estaba claro. Phil Heath no venía a participar, venía por el trono. Pero el camino no sería tan fácil. En 2009 descendió al 5º lugar. Algunos lo llamaron realidad, otros dijeron que era una prueba de fuego. Phil lo tomó como una lección. Necesitaba más madurez, más masa, más detalle. Y lo consiguió. En 2010 regresó con una versión mejorada y quedó segundo. Solo fue superado por Jay Cutler, el entonces campeón. Pero esa noche, muchos ya comentaban que el relevo generacional estaba listo, que era cuestión de tiempo, y de que Phil decidiera cuándo iba hasta tomar la corona. Spoiler, no iba a tardar mucho. El año 2011 marcó el inicio de una era, y también el inicio de un debate que, hasta el día de hoy, sigue dividiendo al mundo del culturismo. Phil Heath se coronó campeón del Mr. Olympia, superando a Jay Cutler, su mentor, amigo y rival. Fue una victoria limpia, sin discusiones. Su físico era simplemente superior, más detallado, más denso, más simétrico. Parecía una figura esculpida en mármol. Ese fue el primero de 7 títulos consecutivos. Del 2011 al 2017, Phil Heath reinó sin interrupciones. Año tras año, subía al escenario con una versión mejorada de sí mismo. Sus glúteos estriados, sus dorsales expandidos, sus abdominales cincelados, todo estaba en su lugar. Durante un tiempo, fue imbatible. Algunos lo comparaban con Ronnie Coleman por la dominancia, pero otros decían que su físico tenía una estética más limpia, más refinada. Pero no todo fue aplausos. Con cada título que ganaba, también crecía la crítica. Algunos lo acusaban de creerse invencible. Su confianza se confundía con arrogancia. Su lenguaje corporal en el escenario era desafiante, a veces incluso provocador. Cuando hablaba en ruedas de prensa, lo hacía como un campeón, pero también como alguien que no toleraba la crítica. Y así nació la narrativa del villano dominante. Un campeón amado por sus resultados, pero rechazado por su actitud. Era el hombre al que todos querían vencer, y al que muchos querían ver caer. El punto más alto de su reinado fue, paradójicamente, también el más polémico, el Mr. Olympia de 2014, donde la rivalidad con Kai Greene estalló como una bomba en pleno escenario. Pero eso lo contaremos en el próximo capítulo. En el mundo del culturismo hay batallas que definen generaciones. Dorian Yates contra Flex Wheeler, Arnold contra Lou Ferrigno. Pero en la era moderna, hubo una guerra que sacudió los cimientos del Mr. Olympia. Phil Heath contra Kai Greene. Phil Heath era The Gift, el prodigio musculoso que parecía esculpido por los dioses, simétrico, estético, dominante. Kai Greene, por otro lado, era la tormenta. El artista marcial del músculo, el outsider del culturismo, un filósofo del hierro con una mente única y una apariencia que imponía respeto. Pero no eran solo sus físicos los que chocaban, eran sus personalidades. Mientras Phil Heath hablaba con confianza y mostraba seguridad casi arrogante, Kai Greene era introspectivo, reflexivo, casi poético. Donde Phil era explosión y carisma competitivo, Kai era intensidad emocional contenida, arte en movimiento. Su rivalidad comenzó a tomar fuerza en 2012, cuando Kai se acercó peligrosamente al trono de Phil Heath. En el Señor Olympia de ese año, Kai mostró una masa impresionante, pero Phil se llevó la victoria gracias a su mejor simetría y líneas más limpias. Sin embargo, el público estaba dividido. Muchos comenzaron a sospechar que, a pesar de su físico, Kai nunca ganaría por no ser el chico de portada que la industria necesitaba. Cada año siguiente, el duelo se volvía más feroz. En 2013, la tensión ya era palpable. Durante las ruedas de prensa, Kai intentaba mantener la compostura, mientras Phil lanzaba frases punzantes, retándolo de forma casi burlona. En el escenario, la guerra era cuerpo a cuerpo. Cuando posaban espalda con espalda, el aire parecía detenerse. Pero fue en 2014 cuando todo explotó. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Durante la rueda de prensa de ese año, Kai Greene interrumpió a Phil Heath. Lo miró a los ojos y le lanzó un reto directo. Phil no se quedó callado.
El cruce de palabras fue tan tenso que incluso el moderador tuvo que intervenir para enfriar los ánimos. Y en el escenario ocurrió lo inesperado. Durante el pose down final, en pleno Mr. Olympia 2014, Kai se acercó demasiado a Phil. Hubo empujones, miradas asesinas y un instante de silencio absoluto. Nadie sabía si iban a posar o a pelear. Fue uno de los momentos más tensos en la historia del culturismo moderno. Después del evento, los rumores estallaron. ¿Había odio real entre ellos? ¿Era todo una estrategia para generar marketing? Lo cierto es que Kai Greene nunca volvió a competir en el Mr. Olympia. Se retiró de la competencia oficial, dejando la rivalidad inconclusa, con un sabor amargo para millones de fanáticos que aún discuten quién fue el verdadero rey de esa era. Phil ganó esa batalla, pero el respeto del público quedó dividido para siempre. Un campeón no solo debe cargar con sus trofeos, también con el peso de su imagen pública. Y Phil Heath, pese a sus 7 títulos, arrastró a lo largo de su carrera un fantasma difícil de espantar: la controversia. Desde sus primeros años como profesional, Phil Heath mostró una personalidad dominante. En el escenario se movía como si ya hubiese ganado. Y fuera de él, sus palabras eran cortantes, directas, incluso altaneras. Esa confianza excesiva empezó a generar una brecha entre él y el público. Durante las conferencias de prensa previas al Mr. Olympia, Phil no tenía filtro. Se burlaba de sus rivales, interrumpía sus respuestas y lanzaba frases como: «Lo que ellos tienen es esperanza, lo que yo tengo es la corona». Muchos lo consideraban el villano del culturismo moderno, una figura que necesitaba ser vencida. Y aunque eso alimentaba el espectáculo, también lo aislaba. A diferencia de otros campeones que fueron queridos por su humildad, Phil era temido, respetado, pero pocas veces querido. Además, su relación con la IFBB y los jueces fue constantemente cuestionada. Algunos críticos aseguraban que la federación protegía su legado, que había favoritismo en las puntuaciones, y que incluso cuando su abdomen presentaba fallas, como ocurrió en 2016 y 2017, seguía ganando con márgenes sospechosamente amplios. Otro punto polémico fue su manejo en redes sociales. Phil no dudaba en responder críticas, muchas veces con tono sarcástico o confrontativo. Lejos de intentar calmar las aguas, parecía disfrutarlas, como si el conflicto lo alimentara. Y, por si fuera poco, sus problemas personales también salieron a la luz. En 2015 se hizo público su divorcio, y con él, múltiples rumores sobre su estilo de vida. Aunque Phil intentó mantener su vida privada fuera del foco mediático, los escándalos lo seguían. Su figura ya no era solo la del campeón, también la del hombre con una armadura que se empezaba a agrietar. Con cada victoria, más voces se alzaban, no por envidia, sino por duda. ¿Era Phil Heath realmente imbatible? ¿O estaba protegido por un sistema que necesitaba un rostro comercial? Esa pregunta, al final, encontró respuesta en el momento más inesperado. En septiembre de 2018, Phil Heath subió al escenario del Mr. Olympia con la mirada de un depredador. Iba por su 8º título, algo que solo Ronnie Coleman y Lee Haney habían logrado. Iba por la historia, por la inmortalidad. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. Desde que se quitó la bata, los murmullos empezaron. Su torso, aunque voluminoso y denso como siempre, mostraba una falla evidente, una hernia abdominal. Su abdomen, antes marcado por líneas limpias, ahora se veía inflado, desproporcionado. Una bomba visual en pleno escenario. El público lo notó, los jueces también. Esa noche, algo se quebró. No solo su físico, sino su aura de invencibilidad. En las comparaciones, Shawn Rhoden, un competidor sereno y perfeccionista, empezó a tomar ventaja. No tenía la masa de Phil, pero sí la estética, la simetría, la línea clásica que los jueces parecían haber redescubierto. El veredicto fue devastador. Shawn Rhoden derrotó a Phil Heath, rompiendo su racha gloriosa y cerrando el ciclo más dominante del culturismo moderno. Phil, evidentemente afectado, recibió la noticia con una sonrisa forzada, pero su rostro no podía ocultar la incredulidad. Fue su primera derrota en 7 años, y la más dura. Las redes explotaron.
Algunos celebraban el fin del reinado de un campeón arrogante. Otros lamentaban que no hubiera sido vencido en su mejor forma. Pero todos coincidían en algo. Era el fin de una era. Después de esa noche, Phil se retiró del circuito. No volvió en 2019. Su cuerpo necesitaba sanar, pero su ego también. Y así cayó el rey. No por otro titán, sino por una debilidad interna, por una traición de su propio cuerpo. Una ironía brutal en un deporte donde la imagen lo es todo. Tras su derrota en 2018, Phil Heath se alejó del escenario competitivo. En entrevistas posteriores, confesó haber subestimado el impacto de sus problemas de salud y el estrés acumulado por años de competencia. También reveló que necesitaba tiempo para reencontrarse consigo mismo. Pero Phil no podía quedarse fuera para siempre. En 2020, anunció su regreso al Mr. Olympia. El anuncio fue recibido con expectativa y escepticismo. ¿Podía recuperar su trono tras 2 años fuera del escenario? En diciembre de 2020, Phil subió una vez más al escenario. Su físico era bueno, pero no extraordinario. Su abdomen seguía siendo un punto débil. Terminó en el tercer lugar, detrás de Vic Ramey y Brandon Curry. No era el regreso soñado. Para muchos, fue la confirmación de que The Gift ya no era el mismo. Para otros, fue una despedida digna, un gesto de valentía de alguien que se negó a rendirse sin luchar. Hablar del legado de Phil Heath es como caminar sobre una cuerda floja. Por un lado, tenemos al atleta meticuloso, al escultor de su propio cuerpo, que logró una estética tan precisa que parecía esculpido por computadora. Y por otro lado, tenemos al hombre detrás del físico, rodeado de críticas, controversias y una percepción pública que nunca fue completamente unánime. Phil Heath no solo ganó 7 títulos de Mr. Olympia, sino que lo hizo en una era en la que los estándares estaban más altos que nunca. Con atletas como Kai Greene, Shawn Rhoden y Dexter Jackson respirándole en la nuca, Heath supo mantener su dominio durante 7 años consecutivos, desde el 2011 hasta el 2017. No se trataba solo de genética o entrenamiento. Se trataba de mentalidad, precisión quirúrgica en cada presentación y una obsesión enfermiza por la perfección. Pero su legado va más allá del escenario. Phil fue uno de los primeros culturistas en entender el valor de la marca personal. Supo moverse en redes sociales, manejar contratos de patrocinio y crear contenido motivacional. No era solo un campeón de físico, era un atleta de mentalidad empresarial, una máquina de promoción. En muchas formas, allanó el camino para la nueva generación de culturistas que ahora entienden que el músculo por sí solo ya no basta. También debemos mencionar su papel como referente en temas de salud mental y presión en el deporte profesional. En entrevistas, Phil ha hablado abiertamente de la soledad que sintió como campeón, de la ansiedad que lo consumía antes de cada competencia, y de cómo su cuerpo, a pesar de parecer una máquina perfecta, estaba sufriendo por dentro. Estas confesiones lo humanizaron, y en muchos sentidos le dieron una nueva dimensión a su figura pública. Además, su físico ha sido objeto de análisis técnico por años. Los expertos en musculación coinciden en que Heath poseía uno de los mejores dorsales, deltoides y bíceps de la historia. Su densidad muscular y su capacidad para mantenerse seco en tarima sin perder volumen lo convirtieron en un fenómeno casi inigualable. ¿Y sabes qué es lo más interesante? A pesar de haber sido amado por muchos y odiado por otros tantos, nadie pudo ignorarlo. Y eso, en cualquier deporte, es un sello de los verdaderos íconos. Phil Heath siempre dividió al público como una figura trágica de Shakespeare. ¿Era el héroe destinado a gobernar el trono del culturismo o el villano que lo defendía con una sonrisa sarcástica y mirada desafiante? Su forma de caminar en tarima, su lenguaje corporal, sus declaraciones arrogantes, su estilo afilado, todo en él generaba polarización. No era un tipo simpático, como Jay Cutler, ni un outsider artístico, como Kai Greene. Phil Heath era la tormenta en medio del escenario, imponente, técnico y lleno de tensión emocional. Para muchos fanáticos, Heath no fue un villano, sino un símbolo de disciplina inquebrantable. Su perfeccionismo no era arrogancia, sino confianza en sí mismo. Su dominio en Mr. Olympia no fue favoritismo, sino fruto de una genética privilegiada y años de trabajo silencioso. Pero para otros, Phil Heath
representaba todo lo que estaba mal con el culturismo moderno. Un enfoque excesivo en lo estético, poca humildad, poca cercanía con el público y una actitud defensiva ante cualquier crítica. Algunos incluso lo culpan de haber estancado el deporte durante sus años de reinado, al mantener un modelo de cuerpo inaccesible para muchos atletas. Y quizás la verdad esté en el centro. Phil Heath no fue diseñado para caer bien, fue diseñado para ganar. No buscaba aprobación, buscaba excelencia. Y en esa búsqueda se alejó emocionalmente del público que quería ver más humanidad y menos perfección. En la historia del culturismo, siempre hemos tenido arquetipos. Arnold fue el carisma, Dorian fue la sombra implacable, Ronnie el monstruo simpático, Phil fue la frialdad quirúrgica del éxito. Un campeón que no pidió amor, solo respeto. Phil Heath fue un atleta que vivió en los extremos, un hombre cuya luz brilló tanto que terminó proyectando sombras inmensas. Fue el regalo, pero también fue la prueba de que el éxito tiene un precio, y que ese precio no siempre es la gloria sin cuestionamientos. 7 veces Mr. Olympia, cientos de horas de entrenamiento, dietas, sufrimiento, dolor físico y mental, sonrisa impenetrable ante el abucheo, mirada fija cuando todos esperaban su caída. Esa fue su forma de reinar. Y cuando cayó, lo hizo de pie. Hoy, su nombre sigue dividiendo a los fanáticos, sigue generando debates, pasión y controversia, pero eso es, justamente, lo que lo convierte en un ícono. Porque el legado de un campeón no se mide solo en trofeos, se mide en cuánto perdura su historia después de que las luces se apagan. Y ahora que conoces toda su historia, te preguntamos, ¿Phil Heath fue la bendición o la maldición del culturismo moderno? Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la vida de uno de los atletas más complejos de su generación. Si te gustó este video, suscríbete a Gains Hierro Club. Aquí seguimos contando las historias más intensas, más humanas y más brutales del mundo del hierro. Hasta la próxima. Y recuerda, los músculos se construyen, pero las leyendas se forjan bajo presión.